Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande. Es un gusto estar nuevamente con una enseñanza de la palabra de Dios. Espero que esta semana haya sido de provecho en todas las áreas de sus vidas, en la salud, en la provisión necesaria para el sustento, también para sus familias. Y, quisiera invitarles a leer, a que sigamos leyendo de estos pilares fundamentales de la iglesia. Para eso vamos a compartir aquí el texto para que ustedes vean que estamos leyendo directamente desde la Escritura. En Hechos, el capítulo 2 y el versículo 41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las personas que escucharon el mensaje de salvación, que se dieron cuenta que el Señor Jesucristo había dado su vida por ellos y lo creyeron, recibieron su palabra, como dice ahí, fueron bautizados, siguieron, ¿no es cierto?, esta ceremonia o esta identificación con el Señor Jesucristo mediante el bautismo. Así fueron añadidos a la iglesia, y dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, seguían las enseñanzas de ellos, también estaban en comunión unos con otros, tenían en comunión muchas cosas, como vimos hace algunas semanas. eh, También participaban en esta reunión especial, el partimiento del pan, y hoy día vamos a ver que ellos también, como una columna fundamental de la iglesia, estaban las oraciones. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito de la oración, y para eso vamos a leer aquí en Mateo 6, el versículo 5. Así dice la palabra de Dios: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está la primera enseñanza. Dice que había personas, los más religiosos de ese tiempo, que oraban de manera audible, muy fuerte, en las sinagogas, que eran los lugares en los cuales los judíos se juntaban, en las esquinas de las calles, pero su propósito era ser vistos de los hombres. Y aquí el Señor Jesucristo dice: mira, tú cuando ores, hazlo secretamente delante de Dios, delante del Padre que está en los cielos. Eso es más importante. Incluso dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea, bien reservado. Es decir, es una acción, la oración es una acción de comunión y de cercanía con Dios, más que con las otras personas. Es algo de mi relación, de mi intimidad con Dios. Mire lo que dice aquí el versículo 7. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí hay algo que quizá a alguno le va a herir alguna sensibilidad, pero dice: orando no uséis vanas repeticiones. Es decir, una oración no es repetir una frase que yo me aprendí de memoria. Quizás eso más parecido al concepto que tenemos de rezar, pero el Señor Jesucristo dijo que debemos orar. Y orar, en términos sencillos, es hablar con nuestro Dios, decirle las cosas que pensamos, que sentimos, reconocerle a Él como lo que Él es, etcétera. Pero no es una repetición eh, eh, mecánica de alguna cosa que yo puedo decir a lo mejor 1000 veces y voy a creer que eso tiene más valor delante de Dios. No es así. Aquí dice: no uséis vanas repeticiones. No repitas lo mismo. ¿Cómo yo voy a ir a hablar contigo y te voy a decir todos los días lo mismo? Tú vas a decir: el Hugo se volvió loco. No tiene otra cosa que decirme. Y aquí el Señor dice la forma como orar. Y dice: vosotros pues oraréis así. Y comienza a dar este modelo de oración que es el Padre Nuestro, que es por muchos conocido. Eh, Quizá una de las cosas principales que dice aquí, por ejemplo, el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es tu deseo, ese es mi deseo, que el Señor venga, que venga su reino, que su voluntad, que está aquí en la Escritura, se haga en el cielo y en la tierra.
¿Será eso lo que yo quiero? Bueno, debería ser. Eso es lo que el Señor dice. El Padre nuestro es un modelo de oración en que Dios está en el centro, en el que Él es lo más importante, en el que yo me doy cuenta de que Él es quien está en los cielos y yo quiero que su nombre sea santificado, que sea valorado, apreciado, amado. Deseo que se haga su voluntad. Primero, por supuesto, trato de conocer esa voluntad que está en la Escritura y poder llevarla a la práctica en mi vida. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo te podría preguntar, ¿eso es lo que tú tienes también como costumbre, de agradecerle a Dios por el pan que tienes en la mesa cada día? Dice después, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que somos así? ¿Que perdonamos con facilidad o más bien somos rencorosos? Entonces repetir esta oración no tiene ningún valor. Lo importante es el contenido. Lo que yo le estoy diciendo a Dios no tienen por qué ser estas mismas palabras. Hay una cosa más con la que voy a terminar esta meditación y está en Juan el capítulo 1 y el versículo 10. Dice, vino al mismo mundo que él había creado, el Señor Jesús, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mira, para poder orar al Padre tenemos que ser hijos. Y aquí dice que los que son hijos son los que creyeron en el Señor Jesucristo y lo recibieron como su Salvador. Entonces, ahí está la clave, una vez más, para poder entender y para poder tener una relación con Dios, para que Él sea mi Padre celestial. Yo tengo que creer en lo que Cristo hizo por mí en esa cruz. Tengo que recibirle y decirle que Él sea mi Salvador, que yo de aquí en adelante le entrego mi vida para que Él la dirija. Tengo que darme cuenta que le he ofendido y que he vivido lejos de Él por mucho tiempo, pero ya no quiero más que eso sea así. Ellos son los que tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios y por lo tanto son los que pueden orar al Padre con cercanía, con intimidad, sabiendo que Él les escucha y que también les responde. Un abrazo muy grande, que el Señor eh, les bendiga y les ayude en esta semana.